Frida, en este momento vamos a hacer una conversación sobre los orígenes de esta gran institución, Sí. como creadora, como fundadora. Sí. Pero para poder haber llegado a ese punto de tener esa brillante idea, de abrir esta oportunidad para los hispanos de aquí del área de Massachusetts, Sí. hay que irse a las raíces. Sí. ¿Quién es Frida? ¿Cómo describimos a Frida? Yo nací en la República Dominicana, vine a los Estados Unidos de 8 años con mi mamá y mi hermano en el 1940, así que hasta cierto punto ya más o menos se sabía que la guerra venía, aunque no había empezado. Y me crié en Nueva York. Me mudé a Boston en el 65, porque me casé con un señor que fue admitido a Harvard. Entonces, él vino aquí a hacer el doctorado. Antes de venir para acá, yo había terminado mi bachillerato en Nueva York en el 65 y pasamos 6 meses, o casi un año, en Chicago, en lo que él hacía la maestría. Y realmente yo, como yo trabajaba y estudiaba de noche, siempre había trabajado como secretaria y realmente no tenía esa gran experiencia en servicio social profesional. Pero 6 meses en Chicago trabajé para el Cook County Departamento de Welfare. Vengo para Boston y naturalmente yo me imagino que me puedo venir a trabajar al Departamento de Welfare de Boston. Lo que yo no sabía era el racismo que existía en Boston en esa época. Era increíble. Con decirle que yo me pasé 2 meses buscando trabajo. Llamaba y llamaba y llamaba. Y más o menos el mes que yo llegué, en septiembre del 65, veo un anuncio en el periódico de una agencia nueva que se abre en Roxbury, que se llamaba Roxbury Multi-Service Center, y yo voy directamente a que me haga una entrevista. Pero como yo no tenía un máster en social work, no me cogieron. Entonces, pero yo seguía y llamaba, y por fin, a los 2 meses, sin exageración, alguien que yo ni siquiera me acuerdo de su nombre, me dice, pero usted aplicó al Departamento de Welfare, es lo primero que yo hice. Bueno, pida a la señora Cahill, un nombre así. Llamo, pido a la señora, me da la entrevista. Y porque ella creía que ese señor me conocía, me dio trabajo. Y me mandó a Roxbury. Y yo, cuando llego a trabajar en Roxbury, estaba contenta porque por fin tenía trabajo, pero yo sabía que ya habían latinos en otra parte de Boston y no sabía por qué me habían mandado a un área, aunque yo creía que no había latinos. El caso es que ese departamento de servicios sociales era terrible, terrible. La que dirigía ese departamento era alcohólica, ¿cómo se dice? Y si las madres la llamaban después que ella había almorzado y se había tomado unos cuantos tragos, ella los insultaba. Quiero que sepa que yo lloraba porque yo no quería trabajar ahí, pero no tenía otro remedio. Era un sitio horrible, horrible. Con decirles que un adulto, yo lloraba porque no sabía qué iba a hacer. Por fin, ese junio, me dejo ese trabajo porque los primeros 4 años que yo vivo en Boston, todas las ideas o las decisiones que hemos tomado son a base de lo que mi esposo necesitaba para terminar su doctorado. Nos tocó ir a Europa ese verano para que él aprendiera alemán, para poder hacer su tesis. Y yo me llevaba libros para él porque yo no tenía nada que hacer. Bueno, cuando regreso, pero antes de eso, déjenme decirle un detallito. Como yo sabía que existía esa agencia que se llamaba Roxbury Multi-Service Center, que se había abierto, pero no me cogieron, yo buscaba la excusa para llevar clientes que yo tenía en el welfare para que me ayudaran allá. Pero lo que estaba haciendo es que me estaban conociendo. Dando a conocer, correcto. Cuando regreso
Cuando yo me dejo ese trabajo, ahí fue donde ocurrieron los riots. Los primeros riots, que eran esas madres desesperadas de todos esos insultos que esa tipa le hacía. Bueno, yo me voy a Europa, cuando regreso, vuelvo y aplico a Roxbury Research y había un nuevo director y me cogen. Lo interesante de eso lo interesante e importante es, como ya le digo, yo no tenía mucha experiencia en servicios sociales, un poco limitada, pero ahora estoy trabajando en una agencia que se consideraba la mejor en Boston en esos momentos. Era la primera en Roxbury con todos profesionales. Eso era una agencia perfecta, ¿okay? Porque estaban demostrando que se podían dar servicios profesionales en el medio. Así que hasta cierto punto me están enseñando, me están preparando para el trabajo que voy a hacer. ¿Okay? Entonces trabajo ahí feliz. Usaba el español, lo usaba con las familias que eran de Cape Verdean. Usted sabe, era la única ocasión que tenía. Entonces me voy afuera por un año para que mi esposo empiece a hacer su tesis. Cuando regreso, Hughie Jones, que era el director, me dice que él había notado que había muchos latinos en el vecindario. Y él se había criado en Harlem y sabía las malas experiencias que habían tenido entre los latinos y morenos. Y él quería ver si se podía evitar. Entonces me dice, el trabajo que me asigna es averiguar qué existía en términos de trabajos sociales para los latinos. Entonces yo voy y vengo al South End, en el South End había varias ya agencias que existían, pero en Roxbury no había nada. Dos maestras bilingües, Ana María Rodríguez y Betsy Traeger, que daban clase en la Bancroft, en Roxbury, habían notado que los niños venían a las clases, no tenían ropa adecuada para el invierno y como que estaban mal nutridos. Los niños hispanos. Exacto. Entonces empiezan a reunirse de noche y terminan en un sitio que no sé si existe todavía, creo que no, Tennyson House. Me dice cuando trabajaba en Roxbury Multiservice, había un grupo antes que usted que ya se reunían en lo que era la Alianza Hispana. Cuando yo los conozco, ya ellos habían escogido el nombre de la Alianza Hispana porque no querían que fuera un nombre. Las otras agencias enfocaban mucho ser puertorriqueño y ellos querían un nombre exacto. Entonces yo empiezo a trabajar con ellos y vuelvo a Roxbury Multiservice y le hago una presentación a la junta directiva de lo que existe. Y entonces nada, me dejan que yo desarrolle esa agencia. Y empiezo. Y entre las cosas que me doy cuenta, que también está citada en un programa, porque era una época de los fondos federales que vinieron a las ciudades, Model Cities, fue una infusión de fondos increíble. Y la alianza estaba en plena Model Cities. Y alguien me consigue un reporte que ellos mismos habían hecho, donde documentaban, oiga esto, que ellos solamente habían servido 2 latinos en los años que llevaban ahí. Sí. ¿Ok? Esa misma cosa, porque la gente siempre ayuda, ¿tú me entiendes? Llegó el momento que nosotros aplicamos, recibimos una pequeña, ya entonces empezamos, incorporamos y conseguimos un poquito de fondo y abrimos un storefront en Blue Hill. Y empezamos, pero y entonces por fin decido escribo una propuesta, usted no va a creer esto, una propuesta de $1 millón. Wow, en ese tiempo. En ese tiempo me ayudaron, yo conseguí que me ayudara y tenía siempre el respaldo de Roxbury Multiservice. Hice esa propuesta, la tuvimos que presentar al City Council, que en esa época era horrible.
Usted no se puede imaginar el racismo, pero ya tenía un miembro que era moreno, Tom Atkins. Y el caso fue que presentamos esto de una manera que nos dijeron, bueno, no le vamos a dar $1 millón porque ustedes no lo pueden gastar un año. Nos mandaron fuera, entonces nos reunimos con Hugh B. Jones, el director de Roxanne, y decidimos que 500, como es 500, la mitad, 500,000. es lo más que podemos gastar en un año. Eso era mucha plata. Entonces, pero quiero que sepa, mientras tanto, todas esas otras agencias latinas, en vez de usar eso para ellos pedir más, nos tenían un odio único, como si nosotros lo viéramos. Bueno, con decirles que había gente, yo sé que había gente en la junta directiva que me seguía cuando yo iba a mi casa para estar segura que nada me pasaba. Así era la tensión. Y entonces consiguen para que le donen lo que era la estación de policía, que viene haciendo la base. Yo nunca participé ahí porque yo me había ido. El caso fue que se desarrolló una agencia única. Y lo interesante, naturalmente mirándolo con esta distancia, es lo que me ayudó a mí a haber trabajado en una agencia como Roxbury Multiservice, que se consideraba la mejor en esa época. Eso fue como yo recibir un máster, ¿me entiendes? Porque yo tenía poca experiencia y eso fue lo que me ayudó a desarrollar y a planear y hacer el trabajo. Aprender el sistema. Exactamente, porque la misma Roxbury Multiservice, ellos no incluían housing cuando empezaron. Nosotros housing, todo eso. Y ya digo, lo mejor fue que le dio la estación de policía. A los 2 años ya de estar incorporada, yo decido ir porque era mucha la atención de que yo no era puertorriqueña y por fin se me presenta la oportunidad de ir a MIT, que tenían un programa para personas como yo, que dirigían agencias, como un año de entrenamiento. Sí, y de ahí entonces yo dejo la alianza y sigo mi camino. ¿Qué tiempo duró trabajando con la alianza? 2 años. Bueno, 2 años como su directora, pero realmente son 4 años en la creación. Hice un programa de verano. Me acuerdo que participamos en el desfile puertorriqueño. Empezamos a hacer cositas chiquitas que no costaban mucho dinero. Alguien consiguió un camión y lo decoraba. Exacto, y ya estamos participando. Pero la alianza en sí, cuando abre sus puertas, porque su primer local en Blue Hill Avenue, fue increíble. Y quiero contarle algo. ¿Qué era la estación de policía? Porque yo no era la directora cuando ellos se mudan a la estación de policía. Pero había un local que lo habíamos renovado. Y allí pasaban cosas interesantes. Una vez yo me di cuenta, como hacíamos reuniones de personas de downtown que tenían que venir, muchas veces no se atrevían a entrar si eran más de uno, esperando que viniera otro, porque creían que iban a entrar y no iban a encontrar nadie que hablaba inglés. Cositas. Y, había mucho problemas, pero nada que no se podía sobrevivir. ¿Qué logró la Alianza Hispana en ese tiempo para los hispanos? Fue la agencia, si ponemos al lado IVA, que tenía que ver con housing, fue la agencia más grande y más profesional que existía en esa época, a mi opinión. ¿Ok? Porque ahí se escogió personas. Y entonces creamos programas. Tuvimos un programa, usted no lo va a creer, que se llamaba Mothers Tutoring Mothers, las madres enseñando, que lo hacían en los apartamentos. Sí. No tenían que venir a la agencia, sino la trabajadora iba al edificio
conseguía otras más en el edificio. Eso fue un programa que conseguimos funding del federal. Había mucho dinero federal y había que aplicar, había que saber aplicar. Porque, así que lo que era Alianza, una cosa fue el dinero que conseguimos de Model City, que fue lo que nos dio la base para el primer año, pero teníamos que seguir aplicando y conseguir fondos. Y ese programa, Mothers Tutoring Mothers, fue único. Y naturalmente era la mejor manera de lograr que madres pudieran participar si ya tenían. Ese es un ejemplo. Habían programas de juventud. Pues ya luego, ya después se convierte en la Alianza en un centro de adiestramiento y de entrenamiento para los hispanos que llegaban en contabilidad, en todo tipo de programas. Sí, que realmente a mí, hoy en día cuando entro a este edificio, hasta cierto punto es posible que aquí hoy en día hay más programas que existían en ese entonces. Sí. Es posible. Sí, seguro. Porque primero nos damos más cuenta de las necesidades que hay. Y hay muchas más personas con más problemas. Sí, nosotros, por ejemplo, no pegábamos con salud física. Era diferente. Estaba enfocado más en las necesidades más inmediatas. En ese momento, exacto. ¿Qué significaba ser hispano en los 60 aquí? Eso es interesante. Es increíble la tensión que existía. No era una tensión que existía entre los puertorriqueños y los dominicanos en sí. Pero yo no sé por qué algunos grupos, no sé, individuos, se tomaron la idea de que si a la alianza le daban recursos era que se lo estaban quitando. Y no era así. No se daban cuenta que estábamos viviendo en una época donde que había muchos más recursos que iban a haber más tarde, pero uno tenía que saber cómo pedirlos, cómo utilizarlos y conectarlos con lo que necesitaban. El South End se estaba desarrollando. Eran los dos sitios donde existían los más latinos, porque Jamaica Plain estaba comenzando. Era de South End y Roxbury. Hasta cierto punto, la gente que mudaron del South End cuando estaban creando ETC fueron a tener a Roxbury. Y eso ayudó a que esa área se desarrolló más pronto. Y por eso es que había tanto. Y según iba desarrollando su casa, la gente no necesariamente volvía a esa comunidad, sino ya se quedaban donde estaban viviendo. Así que estamos hablando de un cierto movimiento. Y Jamaica Plain, no se sabe. Si existía el latino, no aparecía como esa necesidad en esa época. Los dos enfoques eran Roxbury y the South End. Y ya le digo, IVA y TC tenía, y había varias organizaciones en el South End. APROS, IVA, ETC, y otras más pequeñas. ¿Qué le motivó a venir a Estados Unidos? Mis padres se estaban separando y mi hermano era epiléptico y retardado. Y pensábamos que aquí iba a haber más recursos médicos. Y realmente el recurso médico fue que conseguimos, gracias a Dios, un doctor que le dio medicamentos para que no le dieran los ataques tan frecuentes. Pero nunca pudo ir a la escuela. Pero él se desarrolló bilingüe, tenía su trabajito y se hizo su vida. Pero lo que le quería decir es cuando yo voy a la escuela pública en el 1940, en ese salón, que era un salón regular, la única persona que hablaba inglés era la maestra.
todo el resto de nosotros hablábamos otro idioma, porque en los 40 era la infusión Todo lo que la migración hacia acá. de Europa, toda esa gente, ¿ok? Así que los niños no podíamos hablar uno al otro. A los 2 meses yo era bilingüe. El mejor programa, porque uno no estaba obligado a hablar el idioma. Y entonces lo que pasa así es que hasta cierto punto, al ser la primera persona bilingüe en la vecindad, yo era la que ayudaba. Yo estaba haciendo servicio social porque, ay, préstame a Frida para que me sirva de intérprete. Y uno no se da cuenta, pero eso me están preparando para el trabajo que yo. O sea, creo que la vida misma la preparó a hacer trabajo Exacto. comunitario. Yo nunca pensé en ninguna otra profesión en mi vida. ¿Ok? Y quiero que sepas que me dio trabajo conseguir ese papel porque yo tenía que trabajar de día e ir a la escuela de noche. Yo me gradué de New School, una universidad famosa en los Estados Unidos, que fue creada con todos los inmigrantes, hasta cierto punto judíos que vinieron huyéndole a Hitler. Así que eran unas mentes increíbles. Yo me acuerdo los viernes por la noche, que yo cogía un curso los viernes por la noche, que no se terminaba hasta las 9:30, con un ruso hablando de literatura rusa, que era único. Yo no me lo perdía por nada del mundo, pero porque eran unas mentes. Eso, yo no sé cómo yo logré eso. Eso fue una increíble oportunidad que yo tuve en ir participar en esa escuela, en esa universidad. Yo empecé en Fordham, porque era católica, pero Fordham en esa época para las mujeres era estaba flojo, no era la universidad. ¿Qué enseñanzas, qué legado le gustaría dejar a Frida en esta sociedad? Que uno nunca sabe cuándo es que lo que parece que es un problema va a ser una oportunidad. Realmente, lo digo con toda sinceridad, porque ya le digo, yo lloraba esos 6 meses trabajando en ese departamento de servicio social en Roxbury, porque no veía otra alternativa. Lloraba y resultó ser lo que... Ese fue lo que porque eso me empujó hacia Roxbury. Yo decidí, cuando yo tenía 11 años, me di cuenta que la escuela pública ya me había sacado en la escuela pública, esto existe hoy en día, cuando uno está entrando, would be the 12 años, 4th grade or 5th grade, te empiezan a track los que van a ir a la universidad y los que no van a ir a la universidad. Y yo me doy cuenta de que yo no estoy en la misma clase con mi amiga. Y yo creo que era porque yo estaba loca por ser adulta y me ponía los aritos de mi madre y me iba muy... Y yo creo que las maestras me vieron no muy seria y ya me habían empezado a sacar del programa de college. Y yo decido, y esto es lo que eso papá Dios tuvo que ver, usted no lo va a creer, yo decido que quiero ir interna. Y sé de alguien que está en una interna y averiguo, y no sé por qué mi mamá, de acuerdo, a pesar de que tiene que coger el dinero que mi papá mandaba para yo ir interna fue lo que me puso en el track de universidad, porque cuando mi mamá iba a reunirse con las monjas, y las monjas le decían, ¿y qué usted desea que sea? Y ellas decían, secretaria, y decían, oh, no, ella va para la universidad. Qué bueno. ¿Usted me entiende? Esas son cosas que uno no se puede imaginar. Pero hoy estamos aquí, más de 50 años después, en este edificio, en esta agencia.
Sí. donde parte de su historia lleva el nombre de Frida, de los inicios de Alianza Hispana. Ya casi celebrando los 55, 56 años de servicio, ¿cómo se siente usted que después de tantos años aún estemos dando el servicio aquí? Bueno, papá Dios no me dejó ser madre. Así que quizás esto es hasta cierto punto como tener un hijo o una hija. Yo no sé por qué papá Dios no me mandó niño. Quizás porque yo tenía que hacer otro trabajo. Y en esta parte de mi vida estoy muy consciente de eso, porque veo el resultado. Mis amistades, sus hijos se están graduando de universidad. Yo veo que yo no disfruto de esas actividades de esa misma manera. Pero hay otras cosas que me dan placer. Porque ellos están celebrando la graduación de un hijo. Usted ha celebrado la graduación de cientos de hijos que han salido de aquí. Y esto era lo que papá Dios tenía en mente para mí, para Frida Fidelina García Sanabria. Qué bonito, qué bonito. Ya al final, me gustaría escuchar de su boca un mensaje a esta comunidad hispana que ha crecido mucho en ciertas áreas, pero seguimos todavía con necesidades, seguimos con ciertas deficiencias. Y cuando un ejemplo como usted tiene la oportunidad de poder dirigirse a nuestra comunidad, es importante. Que estén pendientes de todas las oportunidades que se presentan. Hoy en día hay un parque que tiene mi nombre y yo no sé por qué. Right? Yo creo que pues porque yo participé yo tengo una lista de como 80 agencias y comités que yo he participado en la época que estamos hablando. ¿Ok? Con eso le quiero decir que yo creo que cuando Pudencho, que fue el que donó, alguien en ese comité dijo, ¿qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle Frida García. Alguien que me conocía de algún comité que yo ni tengo ni idea. Right? ¿Usted sabe lo que es eso? Sí. Pero eso es producto del trabajo que se hace. Sí, pero es el trabajo que yo hacía con placer. Con placer. Todas las noches yo me iba, como no tenía hijos, podía participar en reuniones. Y nada, que yo me acostumbré a que si veía algo que como que necesitaba arreglo, tenía que involucrarme. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Wow. Tiene una nueva admiradora.